Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Agradecemos vuestra asistencia a este ciclo que estamos desarrollando de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico. Como sabéis, es una actividad iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía y que gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería podemos realizar. Esta actividad forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestro invitado es Cristóbal Manuel Sánchez, al que deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Cristóbal Manuel nace en Almería en 1960, fotógrafo y editor gráfico en el diario El País desde 1985 hasta 2022. Durante esos años ha cubierto todo tipo de informaciones, locales, nacionales e internacionales, para todas las secciones y suplementos del periódico. Fue responsable de la edición gráfica de los suplementos Tentaciones y El Viajero entre 2000 y 2004. Redactor jefe de la sección de fotografía desde 2018 hasta su marcha del periódico en marzo de 2022. Ha publicado en los medios internacionales más importantes del mundo a través del Servicio de Noticias del País. Profesor del Máster de Periodismo del País en los 3 últimos cursos. Premio Ortega y Gasset 2011 por una imagen durante la cobertura del terremoto de Haití en 2010. Ha sido miembro del jurado del Premio Andaluz de Fotoperiodismo y del Certamen Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña de Médicos del Mundo. Ha participado como ponente en el Al-Andalus Photo Festival de Granada y en el Photo On Festival de Valencia. En la actualidad se encuentra trabajando en varios proyectos personales de los que al final, casi al final de este coloquio con él, le preguntaremos. Bienvenido, Cristóbal. Gracias Muchas gracias. por participar. Y la primera pregunta es la que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Si recuerdas tus primeras influencias y las primeras fotografías que hiciste, las que te animaron a seguir fotografiando. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a participar. Estoy muy contento porque, bueno, como has dicho muy bien, soy de Almería y hacía tiempo que no tenía contacto y, bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Bueno, yo desde niño yo, siempre tuve como una inquietud artística, ¿no? Estudié dibujo y pintura en la Escuela de Artes. No, no estudié fotografía. Yo quería ser pintor. Y bueno, fue precisamente trabajando en el estudio de un pintor, de Pepe Domingo, un pintor indaliano, que trabajaba allí como, bueno, ayudante y aprendiendo. Y ahí tuve mi primer contacto con la fotografía porque resulta que Pepe era muy aficionado a la fotografía y tenía laboratorio, tenía cámaras de diferentes formatos y también tenía, sobre todo, lo más interesante, que tenía una espléndida colección de libros y revistas de fotografía, porque claro, antes no había internet y bueno, el acceso a conocer la fotografía no era tan sencillo. Os voy a compartir la pantalla para enseñaros algunas de mis primeras fotos y ya os sigo hablando de eso. Vamos a ver, perdón, como es la primera vez, que voy a compartir esta tarde. Igual me cuesta más, pero lo hago enseguida. Creo que ya estamos, ¿no? Estamos ya, ¿verdad? Sí, 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 Vale. sí, sí. Bueno, pues nada, simplemente mostraros algunas de las primeras fotos. Luego sigo contando cosas. Mientras tanto, a finales de los 70, sí, a finales de los 70 conocí a Juan María Rodríguez, que hoy también es una persona muy vinculada al mundo de la fotografía. Y bueno, salíamos juntos, éramos muy jóvenes, salíamos juntos por los barrios de Almería haciendo fotos. Y ahí empecé a aficionarme más a la fotografía. Bueno, a mí me atraía mucho desde siempre, pero bueno, me gustaba, yo como dibujante, pintor, pues bueno, me gustaba mucho la simplicidad técnica, ¿no? Y la inmediatez, ¿no? El poder ver la foto enseguida, o sea, el poder ver los resultados tan rápido.
Y bueno, y luego empecé a incorporar la foto al proceso creativo de mis cuadros. Y hasta que bueno, pues me di cuenta que llegué a la conclusión que me daba igual dibujar, pintar o fotografiar, que lo realmente importante pues era lo que quería expresar, ¿no? Y bueno, me sentí igual de cómodo con la cámara que con el cuaderno, que pintando en el estudio o que en el laboratorio, que me enganchó bastante, la verdad. El laboratorio de fotografía siempre parece que engancha bastante. Y bueno, pues eso, con eso te doy por respondida la primera pregunta. Y bueno, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos profesionales? Pues los primeros trabajos profesionales, bueno, antes de eso, bueno, yo, bueno, tardé, bueno, yo seguía seguía teniendo la intención de dibujar y pintar hasta, bueno, justo fue a la vuelta de la mili que Pepe Domingo precisamente me dijo que Emilio Túnez, de Foto Jorge, que no sé si os acordáis, si existe Foto Jorge, supongo que sí, pues me dijo que me andaba buscando, que quería hablar conmigo. Yo no le di mucha importancia, de hecho tardé en ir, pero un día, de pronto, que fui a revelar unos carretes en color por allí, pues Emilio, que era el jefe, el dueño del estudio, me llama y me dice que quería que trabajara con él, que quería que trabajara en el estudio con él. A mí me sorprendió muchísimo y bueno, le dije que yo simplemente un aficionado, que yo no tenía ni idea. Y me dijo una cosa que todavía, claro, una cosa que sigo pensando que es muy importante. Bueno, me dijo que yo sabía ver, ¿no? Que él veía mis fotos y que se había dado cuenta que yo sabía ver, que tenía buen ojo y que sabía ver, realmente eso era lo importante y que si quería él me podía convertir en un fotógrafo profesional. Y bueno, trabajé con él, hice más de 100 bodas, asistí a varios congresos para profesionales y bueno, y me convertí, bueno, me convertí un poco, con 100 bodas trabajábamos bajo presión y la verdad es que pues me ayudó mucho porque bueno, me convertí en un virtuoso de la cámara, ¿no? Y bueno, y precisamente aquí haciendo bodas, un día que volví a hacer una boda, me pasé por el Al-Ándalus y en el Paseo de Almería a tomar una Coca-Cola y allí bueno, y allí estaban Manuel Farfel y Carlos Pérez Sique sentados en una terraza. Yo sabía quiénes eran, pero bueno, se ve que llamé la atención de Manolo porque bueno, yo iba con dos Hasselblad colgadas y claro, eso llamaba a él, a ellos que sabían de qué iba la cosa, pues les llamó la atención y me invitaron a sentarme con ellos. Parece una cosa simple, pero bueno, ahí empecé a tener una relación con ellos que era, bueno, era mi único contacto con el mundo más allá de, de la fotografía que yo podía llegar a conocer en Almería, ¿no? Y bueno, para formarme venía mucho a Madrid, iba a París, a Londres, buscando información, ¿no? Veía exposiciones, compraba libros y fue precisamente mi primer libro de cabecera que me recomendó Manolo, que fue The Lines of My Hand de Robert Frank. También compré ahí, me acuerdo, en un viaje a París, compré los 50 años de Magnum y bueno, y ahí empezó mi interés, mi gran interés por la fotografía. Ya ahí ya tenía claro que ya lo que quería era ser un gran fotógrafo. Y bueno, siendo Pablo Juliá responsable de fotografía en el diario El Sí, País, empiezas a trabajar como corresponsal de este diario en Almería. ¿Puedes hablarnos de tu trabajo sí, fotográfico durante ese periodo? sí, sí. Creo una de las actividades y acontecimientos que cubriste fueron los relacionados además con el proyecto Imagina, la creación del CAF y sus primeros pasos. ¿Cómo los viviste también? Pues allá bueno, en octubre del 85, que fue cuando publiqué mi primera foto, o sea que por ahí más o menos, Antonio Torres, que entonces era el corresponsal del diario El País en Almería, una persona muy activa en la prensa, pues me pide hacer algunos trabajos con él y empiezo a hacer trabajos para El País con él. El primero fue
Fue un buen reportaje, pero para mí fue un poco desastroso porque fuimos a hacer, era un reportaje sobre, no sé qué aniversario era de bodas de sangre y bueno, como sabéis, bodas de sangre de Lorca se basa en una historia real, un suceso real en Almería y nos fuimos a reconstruir la historia y además dos de los tres personajes de la historia estaban vivos, uno no, porque fue asesinado ese día precisamente, pero el novio y la novia, los que se iban a casar, todavía vivían en Almería. Y nadie había contado esta historia. Y hicimos un trabajo de investigación, lo localizamos. Al novio fue muy fácil porque vivía en San José, pero la novia vivía en un cortijo como en Níjar y bueno, pues como éramos muy jóvenes, pues yo asalté el cortijo, me metí dentro de la casa y le hice una foto a la que yo di por hecho que era la novia, que estaba ahí sentada en una butaca, era ciega y estaba ahí, y le hice una foto que mandé al país y que el país jamás publicó. Jamás publicó pues porque me dijeron que cómo sabía yo que esa era la novia, que cómo yo podía certificar que esa era la novia, ¿no? Bueno, quiero decir que también fue como mi primera gran lección también de darme cuenta de que no basta con hacer una foto, ¿no? Que tiene que ser claramente real, ¿no? Y bueno, desde siempre pensé que el país era un periódico muy serio, claro. Luego, bueno, la prensa me cautivó, comencé a tener experiencia así que nunca había podido imaginar, ¿no? Acceso a la vida de los demás, ser testigo en primera línea de los acontecimientos, ¿no? Relevantes así, o menos relevantes de mi sociedad. Estaba en primera línea siempre de todo lo que pasaba. Y luego también la responsabilidad, ¿no? de publicar en el periódico y el compromiso con la profesión. Bueno, Pablo Juliá, en febrero del 86 me llamó, contactó conmigo. Bueno, yo ya había contactado con él pues, cuando le mandaba las fotos, pero bueno, me llama, me lleva a Sevilla y me ficha oficialmente. Oficialmente, Antonio Gabriel va de Madrid y él de ahí me ficha. Me dan un montón de carretes, papel y todo lo que me hacía falta. De hecho, me llegaron a dar con el tiempo hasta un telefoto, una máquina que costaba en aquellos tiempos más de 3 millones de pesetas y que instalaron en mi casa para poder mandar fotos desde Almería. Eran otros tiempos, claramente, en los que el periodismo local tenía muchísima importancia. Bueno, descubro la forma de vida del periodismo y me engancho y voy dejando poco a poco la idea, sin querer, de ser artista y me convierto en fotoperiodista. Aunque yo siempre, mi compromiso con la realidad nunca ha estado reñido con mi mirada personal, ¿no? Siempre he intentado dar una visión íntima de lo que sucedía ante mí y siempre he buscado la convivencia entre el artista que quería ser y el periodista que era. Esto en el país estaba muy bien visto, porque en el país siempre, los fotógrafos del país siempre han intentado hacer un tipo de fotografía periodística distinta. Ahora ya no es tan distinta, ahora es la tendencia, es lo que se hace, pero en aquellos tiempos es verdad que el país pues rompió esa idea de que la foto de prensa era una foto que con que estuviera, bueno, con que se viera lo que estaba pasando valía, ¿no? Así que, pues eso. Y luego, bueno, lo que la otra parte de la pregunta, pues es que a finales de los 80, Manuel Farcer monta el proyecto Imagina en Almería, y bueno, pues donde ponen y asisten presencialmente, como ya sabéis, cada 15 días, fotógrafos dos a la vez, de la talla de William Klein, René Burri, Ferdinando Ostiana, Cristina Cerrodero, Renato Sumas, Pam, Martín Parr, Cartier-Bresson, Martin Frank, que vino con él, etcétera, ¿no? Como prensa, pues sigo muy de cerca el evento y esto me permite relacionarme estrechamente con los fotógrafos y las fotógrafas que venían. Os voy a enseñar una foto. Perdón, sigo estando un poco torpe con esto. ¿Estoy compartiendo ya? No, todavía no. No, Vale, pues un momentito que no sé lo que hago. Ahora. Solo es una foto, pero bueno, quiero que la veáis.
Perdón, primero tengo que compartir, si no. Ahora ya. Vale, pues esta foto. He estado, he Ah, esta- sí, he sí. est- he estado mirando, pero tengo que tener mucho material, pero tengo un poco de... Tengo una caja de negativos y de diapositivas que en su día precinté por, por seguridad y solo tengo algunos fuera con los que he estado trabajando ahora, ya os contaré por qué. Y este justo estaba entre esos negativos y me ha hecho mucha ilusión verlo y recordar este magnífico momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues yo viví esto, como os he dicho, con mucha profundidad, ¿no? Y, y bueno, bueno, pues las exposiciones, como veis aquí, se celebraban, esto es la inauguración de una exposición, la de René Burri y la de Max Pan, y se celebraba en la Escuela de Artes, ¿no? Donde yo, como de adolescente, pues estudié dibujo y pintura, ¿no? En aquel momento no estudié fotografía, sin embargo, pues aquí, gracias al proyecto Imagina, culminaría mi formación, ¿no? De una forma inmejorable, ¿no? No creo que incluso hoy en día dudo que fuera posible ni en las mejores escuelas del mundo contar con la presencia de todos estos grandes maestros, incluido Manolo y Carlos, ¿no? Entonces, bueno, y aparte yo, Manolo sí, me daba la oportunidad muchas veces de acompañar a algunos de los maestros y maestras que por la provincia. Y bueno, en una de esas excursiones acompañé a Martín Frank y al director de la agencia Magnum a una excursión por el Cabo de Gata. Me acuerdo que fue en el Cortijo del Fraile, paramos allí un rato y bueno, me atreví a enseñarle mi portfolio a Martín Frank. Le enseñé el portfolio y que os voy a enseñar yo también aquí. A ver, estoy compartiendo pantalla, por lo tanto me puedo ir directamente al portfolio. Yo, aparte de las fotos que ya os enseñé antes, pues yo tenía mi portfolio, ¿no? Y con las fotos más así que había hecho en prensa durante mi tiempo en Almería, pues me he hecho esta serie y, bueno, se la enseñé a ellos y bueno, me acuerdo que me aconsejaron, entre otras cosas, pues me recomendaron, si te quería ir más allá, pues me recomendaron que me fuera de Almería. Llamé a Pablo Juliá, le dije que me quería ir a trabajar a Madrid y bueno, vino a Almería a verme, estuvimos charlando sobre el tema, me dijo, bueno, me advirtió de la dureza del camino que quería emprender, pero bueno, pero me dio su bendición y me fui de Almería. Estas son las fotos que hice estando en Almería. Esta la hice estando en Almería, aunque es en la Manga del Mar Menor, porque el país pues, me mandaba de vez en cuando a la provincia de Murcia o a la provincia de Granada, incluso alguna vez me mandó a Ceuta o sea, a Melilla. Así que bueno, pues eso, quería enseñar esto. Y creo que con esto contesto tu pregunta. De Almería te irás, como has dicho, a Madrid, Mm. ejerciendo como fotógrafo del diario y cubriendo todo tipo de acontecimientos nacionales, locales e internacionales para todas las secciones y suplementos del periódico. Mm. Háblanos de algunos de estos trabajos, de los más representativos. Bueno, ya cuando... voy a volver a mostraros alguna foto. No sé por qué me lío ahora. Bueno, yo en efecto me voy a Madrid y sin vamos, sin nada amarrado, me voy y digo, bueno, pues ya está. De hecho, una vez que me instalé, es cuando llamo a Raúl Cancio, que era el redactor jefe de fotografía por entonces, como para intentar colaborar de alguna manera, no tenía idea de cómo. Entonces me dijo que Pablo ya le había avisado y que me pasara por allí, ¿no? Cuando fui a verle, pues comentó allí con la gente que había, les comentó que
bueno, me enteré que yo, sin saberlo, pues resulta que era el corresponsal de provincia que más fotos publicaba en el diario El País. Era el que más temas proponía y el que más fotos publicaba. Y resulta que me contaron, ¿no?, que Raúl siempre me ponía como ejemplo entre el resto de colaboradores, incluso de Madrid, como que cómo era posible que el corresponsal de Almería publicara más fotos que incluso gente de colaboradores de Madrid, ¿no? O sea, le llamaba mucho la atención pues que, bueno, yo era un fotógrafo que proponía muchos temas, que no paraba de mandar fotos, ¿no? Digo esto, ¿no? Resalto esto porque, bueno, por si alguien nos está oyendo, pues que sepa que ese es el camino. Y bueno, ahora empiezo a colaborar en la sección o sea, en Madrid. Sobre todo cubro información local. Pues he puesto esta foto porque fue como la primera portada que publico una vez que llego a Madrid y que, bueno, fue una portada, no se hizo viral porque no existían todavía las redes sociales, pero fue una gran exclusiva para el periódico. Todo el mundo estaba detrás de Marlon Brando. Marlon Brando había venido a rodar la película esta de Cristóbal Colón por el tema del centenario, y toda la prensa del corazón, todo el mundo, todos los paparazzis del mundo entero, o muchos, estaban detrás de él. Había cientos de periodistas en la puerta del Hotel Palace buscando la imagen de Marlon Brando y, bueno, me acuerdo que me tocó, como recién llegado, me tocó cubrir el turno de las 4 a las 6 de la mañana. Y mira por dónde, pues un coche que salió como a las 5:30 de la mañana, tomé la decisión de seguirle. Le seguí y localicé el lugar del rodaje. Localicé el lugar del rodaje y al poquito apareció Marlon Brando. No pude hacer ni una sola foto, pero luego vi que ese coche, en el que yo vi claramente que llegaba Marlon Brando, me pareció ver, volví a salir a media mañana y decidí seguirlo. Le seguí. Y a la altura de Cibeles, al llegar a Madrid, me planté al lado de él y me acuerdo perfectamente con con una M6 con un 50 milímetros, le disparé a bocajarro. Cuando llego al periódico, bueno, pues os podéis imaginar, fue como, nada, y desde ese momento pues ya era como mi confirmación, ¿no? Ya eh, me acuerdo, además esta foto tiene una anécdota, porque si la podéis, no sé si podéis ver la calidad, está perfecta, pero me acuerdo que Raúl me regañó por haberla hecho sin flash. Era como, pero ¿cómo te podía haber salido mal? Bueno, cosas de esto, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar, porque bueno, cubriendo durante los 10 primeros años que estoy en el periódico, sobre todo cubro prensa local, hago prensa local, mucha prensa local. También hacía otros temas, ¿no? Temas de estos soporíferos de guardia en la puerta, porque además en esos tiempos fue cuando se destaparon tantísimos casos de corrupción, que si Banesto o Rodán, todo esto, y hacíamos muchísimas guardias en la puerta de políticos corruptos o en la Audiencia Nacional, mucho juez Garzón y todo esto, ¿no? Pero entre tanto hacía mucha información local y bueno, yo siempre he sido un enamorado de la información local porque siempre me han parecido, pues eso, historias muy cercanas, pero muy interesantes como fotógrafo. Y bueno, os voy a enseñar tengo una colección, bueno, una serie, mejor dicho, tengo una serie que estoy ahora precisamente trabajando en ella, como de unas 70 y tantas fotos, pero bueno, os voy a enseñar solo 30 para no aburriros, pero bueno, son imágenes de las que yo me siento muy orgulloso. No sé si veis bien la pantalla. ¿La veis Sí, completa al 100%? Sí, ¿no? sí, Vale, prácticamente. vale. Es que a mí me sale arriba una barra, pero yo creo que es la barra del zoom. Sí, bueno. Bueno, son imágenes que yo voy haciendo, no solamente de coberturas concretas, ¿no? Sino también de camino a. Pero casi el 100% de estas fotos están publicadas en el periódico, porque en aquellos tiempos había un cuadernillo muy potente en Madrid que nos permitía a los fotógrafos, porque bueno, lo llevaba Alex Grigelmo, que era un enamorado de la fotografía, y
tanto, yo ya más venía de la escuela de Pablo Juliá, que pasaba exactamente igual. O sea, cuando una foto valía, cuando una foto les gustaba, la daban a tope. O sea, la metían ahí a 5 columnas abriendo el cuadernillo y daba igual que fuera una noticia importante o que, no fue, o que sencillamente no fuera nada. Siendo una buena foto, pues se publicaba. Y esto, claro, esto a mí me daba mucho juego. Se le ponía un pie engatillado y ya está. Esto, desgraciadamente, ahora en la prensa no se hace. Yo, desgraciadamente, para los fotógrafos. No sé si es el camino o no, pero... Y bueno. Así se ve rápido, pero han sido muchos años reuniendo todo este tipo de fotos que, bueno. Creo que aquí ya está. Y salgo de la pantalla compartida. Muy bien. Sí, bueno, eso. Y bueno, puedo seguir contando más cosas porque creo que tu pregunta da para un poco más. Luego ya en 2000, bueno, yo trabajo como colaborador del periódico durante casi 10 años. Luego ya en 2000, que paso a formar parte de la plantilla del diario, pues ya al subir de estatus cada vez cubro menos local y cada vez hago más nacional y empiezo a hacer más internacional. Vuelvo a compartir pantalla y os enseño ya algunas de las primeras fotos o algunas de las fotos que empiezo a hacer ya para las secciones de internacional y esto. A ver si me aclaro. Bueno, he preparado un popurrí. Creo que se me ha desordenado además un poco, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues aparte sigo haciendo ya fotos. Creo que esta está anterior a que me hagan de plantilla, sí, porque esto es por la muerte de Tomás y Valiente. Pero bueno, esto sí, esto ya es siendo de plantilla, pues voy, por ejemplo, bueno, aquí en este caso que fui a cubrir la final del Mundial de Baloncesto donde España quedó campeona del mundo. Yo trabajando para el diario El País he hecho todo tipo, o sea, los fotógrafos del diario El País somos fotógrafos de diarios, somos fotógrafos de periódico y cubrimos todo tipo de informaciones. Y pueden ser deportes, política, retratos, hacemos de todo, no hay nadie especializado en nada, ¿vale? Entonces hacemos toros, hacemos deportes, hacemos sucesos. Esto se me ha colado aquí, pero bueno, esta fue la llegada del Roldán a Madrid después de haber estado huido. Y bueno, esta foto se publicó a 5 columnas en la portada del periódico, que en ese momento estaba reservada. O sea, las 5 columnas estaban reservadas solo a casos muy, muy, muy excepcionales, ¿no? Y bueno, fue como mi primera portada a 5 columnas. Luego vendrían muchas, pero también es verdad que ahora portadas a 5 columnas se publican con bastante normalidad. Esto es de mi época de tentaciones, pues también pasé por esta época, por esta de hacer, bueno, para hacer este tipo de fotos más banales o bueno, no sé cómo decirlo. Y esto sí, esto es un reportaje para el periódico, un verano, no se publicó. No es que nunca ha habido un problema con este tipo de fotos, pero al final no sé por qué como que se evitan, ¿no? Y al final pues, se publica otra. Pero esta es durante una cobertura en una crisis migratoria, no sé de cuándo, pues uno de esos saltos masivos a la valla y que bueno, se forma una crisis migratoria. ¿Veis no, o sea, vosotros no veis una barra que veo yo aquí, ¿no? No. Vale, me alegro.
Esto es en Marruecos. Esto es un crucero en el Caribe. Por el Caribe. Aquí todavía era colaborador, era al final de cuando era colaborador, es como, bueno, a veces cuando salen trabajos así un poco más relajados, pues te mandan a hacer una cobertura más relajada también para que, casi como descanso, ¿no? Pero bueno, no obstante, hay que hacerlo bien. Esto fue un terremoto en Pisco, en Perú, que bueno, también el país decidió cubrir y fuimos a cubrir. Bueno, y esto, algunas portadas que he traído, bueno, pues para que, eh, bueno, pues para que veáis que en efecto hacíamos de todo. Esta portada la he cogido así un poco sobre la marcha porque me acuerdo que esta foto la publiqué un día que fui a Almería porque se celebraba una pequeña exposición en el patio de la Diputación de Almería con fotógrafos almerienses de prensa. Y estaba Carlos Pérez Siquet, precisamente estaba allí, y justo yo publicaba esta foto, iba ese día, y bueno, pues me he acordado por eso. Esto es después de unas elecciones que Aznar no gana, que González consigue volver a ganar a Aznar por última vez. Esta es la de Marlon Brando. Bueno, esto lo he cogido también un poco para hablar un poco del dolor ajeno, ¿no? Esto que está siempre tan en el mundo de la prensa, ¿no? Y que siempre, porque siempre hay una pregunta muy recurrente de la gente, pero tú cuando vas y te rentas y tal, pues sí, pues es muy doloroso. Yo es que esta información, esta cobertura la recuerdo, la verdad, con mucho dolor, o sea, porque fue una chica asesinada de la que nunca jamás, de hecho, es un caso que sigue sin resolver. Y bueno, pues en efecto, o sea, los fotógrafos de prensa sufrimos con las informaciones que hacemos, mucho. No hay eso de que, no, la cámara, sí, la cámara no ayuda a nada. La cámara te la pones, está ahí, pero tú sufres igualmente. Lo que pasa que tienes que estar y punto, ¿no? No te planteas nada, ¿no? Y ya está. Y vuelvo a dejar de compartir pantalla y me puedes hacer otra pregunta. Bueno, pasado el tiempo te convertirás en editor gráfico del Sí. país y de los suplementos Tentaciones y El Viajero. ¿Hasta qué punto tu papel como editor ha influido en tu forma de entender la fotografía y realizar las tuyas? Pues tradicionalmente, en muchos países, el trabajo de editor gráfico y el de fotógrafo son dos oficios totalmente diferentes y no es normal que un fotógrafo termine siendo editor gráfico. Lo normal es que el editor gráfico es un experto en fotografía, pero no tiene por qué venir de ser fotógrafo o fotógrafa, ¿no? En España esto no es así. En España normalmente al editor gráfico se llega después de una larga experiencia como fotógrafo, pero claro, también puedes llegar, porque nosotros en el periódico pues teníamos lo que eran los asistentes de edición que terminan siendo editores y por supuesto puedes llegar a serlo sin ser fotógrafo, pero llegar a ser jefe de fotografía es muy difícil sin haber sido antes fotógrafo. O sea, yo sí, en mi opinión, como he dicho, bueno, en mi opinión, creo que si además vas a dirigir un equipo de fotógrafos, yo soy de la opinión, porque en esto hay cierto debate, yo sí soy de la opinión de que es importante haber sido antes fotógrafo. Además, no solamente haber sido fotógrafo, sino tener mucha experiencia como fotógrafo, incluso ser un fotógrafo reconocido, al menos entre tu gente. Eh, porque con esto, pues ya es como que la autoridad la tienes ganada, ¿no? O sea, todo el mundo va a entender porque
o sea, tú has pasado por todo, o sea, has pasado por todo, por lo tanto, a la hora de dirigir un equipo de fotógrafos, pues es como más fácil, ¿no? Luego, a la hora de valorar las imágenes como editor, en teoría los fotógrafos y los editores van a valorar las imágenes de la misma forma, ¿no? Pues por su valor informativo, por la capacidad de síntesis, la perfección técnica, la composición, la limpieza, ¿no? Eh, la emotividad, ¿no? Pero el editor, la ventaja del editor es que, con diferencia del fotógrafo o la fotógrafa, es que no tiene el apego emocional por el trabajo, ¿no? Por ese trabajo, ¿no? Entonces lo ve desde la distancia y es importante saber poner esta distancia, ¿no? Y luego otra cosa que tiene el editor, aparte de la experiencia y el oficio de editor, de ver muchas fotos y saber qué fotos hay en ese momento, eh, en las cosas que están sucediendo en el mundo, pues tiene información editorial, ¿no? El editor está en contacto con la dirección continuamente, con la redacción y sabe un poco cuál es la línea y cuál es el interés, ¿no? Y bueno, yo aprendí el oficio de editor trabajando como editor. Yo una vez que en 2010 decido dejar de hacer fotos en la calle, porque bueno, nace mi hija y en 2010 pido al periódico pasarme a la mesa de edición. Me pasa a la mesa de edición, primero como ayudante de Ricardo, que era el jefe en ese momento, y estoy con él como 3 años bueno, un poco menos, ¿no? Trabajando como asistente suyo. Luego me dieron la responsabilidad del cierre. Trabajé 3 años como responsable del cierre, que es la persona que se ocupa de verificar, es hacer el control de calidad del periódico ya antes de que salga impreso. Y además es responsable de las cosas que pasen a partir de las 9 de la noche o así, que ya se va el redactor jefe, ¿no? Luego también empiezo a hacer como jefe fines de semana. Luego luego me ascienden a su jefe o a segundo del jefe. Ahí sí estoy otros 3 años más, hasta que al final, con la llegada de Sol Gallego, pues que decide que yo sea su jefe de fotografía y entonces ya llego a ser redactor jefe. Cuento todo esto porque pienso que ese es el camino, ¿no? Porque, bueno, pienso que es un trabajo donde la experiencia es muy importante. No es fácil cuando te preguntan, pero tú por qué sabes si esta foto es buena o si esta es la foto adecuada. No es fácil llegar a esa conclusión. Se llega por experiencia. Tú sabes por qué, tú sabes qué es, pero no sería fácil explicar por qué es, ¿no? Esto es así. Y, y bueno, ahora me decías, me hablabas sobre, sí, ahora que vuelvo a ser, voy a intentar volver a ser fotógrafo porque no es fácil después de tantos años sin haberlo sido, porque yo durante el tiempo que estuve editando no hacía fotos. Yo no hacía fotos. Algunos editores siguen haciendo fotos, pero yo no. Yo dejé de hacer fotos, de trabajar como fotógrafo y me concentré exclusivamente en la edición. Ahora que vuelvo a hacer fotos, pues espero que me pase lo mismo, que la experiencia de haber sido editor gráfico durante tantos años, pues ahora me sirva para volver a ser un buen fotógrafo. O sea, cuando trabajaba como editor, yo veía unas 18.000 imágenes al día, y casi todas buenas, ¿no? Porque eran de todas las agencias a las que estábamos suscritos, de todos los colaboradores, todos los freelance. Y bueno, pues ves muchas fotografías todos los días y bueno, terminas teniendo una cultura fotográfica importante que ahora espero que me sirva de algo cuando vuelva a hacer fotos. ¿Cuáles eran y son los elementos esenciales que tienes en cuenta a la hora de desarrollar un trabajo fotográfico? ¿Cómo lo planificas y te enfrentas a él? Eh, bueno,
como sabéis, bueno, como siempre, yo siempre haber trabajado siempre por encargo, ¿no? Porque siempre he trabajado por encargo, nunca, o sea, yo no he sido freelance nunca. Pues no tengo que buscar. Normalmente, bueno, salvo al principio que sí que buscaba, pero normalmente yo he ido por encargo. Entonces, yo siempre, lo primero que he hecho ha sido tomar conciencia de que ese trabajo que iba a hacer por encargo era como si fuera mi propio trabajo. O sea, un trabajo para mí mismo, ¿no? Un trabajo en el que yo eh, quiero, tengo que poner interés en darlo todo, ¿no? Entonces, pues lo tienes que afrontar desde el máximo conocimiento posible del tema, o sea, estar muy bien informado de qué es lo que vas a hacer. Y luego, pues, desde desde la sensibilidad, o sea, intentar eh, verlo desde, pues eso, con sensibilidad, ¿no? Cualquier cosa que vayas a hacer. Y bueno, pues normalmente te haces un guión de cuáles son tus expectativas, de lo que crees que puede funcionar, pero al final lo que manda es la improvisación, que cuanto más experiencia tienes, pues también más capacidad de improvisar tienes. Pero bueno, mis elementos esenciales han sido y son pues observación, reflexión, paciencia, mucha paciencia, eh, discreción, muy importante, distancia física y emocional justa con lo que está pasando y respeto, mucho respeto. También, bueno, siempre muy concentrado y atento a lo imprevisible, ¿no? A lo que pueda suceder, ¿no? Siempre los fotógrafos normalmente cuentan esa cosa de la anticipación, ¿no? De que al final lo ves venir. Desarrollas un instinto que te permite prever, ¿no? Y anticiparte a lo que puede pasar. Es verdad, eso pasa. De hecho, a mí me pasaba que cuando trabajaba en blanco y negro, casi que, no sé, ya sé que es una fantasía, pero como que creo que veía en blanco y negro. Y también me ha pasado que me ha dado que pensar y reflexionar sobre el tema que cuando eran temas de mucha, eh, como temas que pasaban muy rápido, ¿no? Porque claro, la fotografía, sobre todo la fotografía de acción, si la ves no la vas a hacer. Pues es como que aprendes a ralentizar el tiempo, ¿no? O sea, es como, no sé lo que es, pero yo creo que es sencillamente la experiencia te hace ver esas cosas así. Y luego, bueno, siempre he buscado imágenes de síntesis. Yo creo que eso también por el hecho de haber trabajado en un periódico que normalmente era una foto la que iba a publicar o era una foto la que querías que fuera en portada. Y bueno, imágenes de síntesis, pues nada, basándote en lo esencial, intentando prescindir de lo superfluo. Pero aquí, en esto que siempre se dice, ¿no? En el tema de la composición, lo esencial y prescindir de lo superfluo, cuidado porque esto no siempre es posible. Y luego mucho cuidado con lo superfluo porque a veces lo superfluo no es tan superfluo, ¿no? Todo aporta información y hay que tenerlo también en cuenta. A mí el exceso de limpieza en la foto no me termina de gustar. Esas composiciones de fotografía de realidad, ¿no? Basado, o sea, de hechos reales, ¿no? O como puede ser la prensa, ¿no? Donde todo está tan bien compuesto, tan limpio, bueno, me dan un poco de rechazo. Entiendo que es que perfecto y que cada uno es como es. Estoy hablando desde mi punto de vista personal, ¿no? A mí me gustan las fotos no excesivamente limpias, ¿no? Y luego otra cosa que tienes que aprender para trabajar en esto es fundamental, es aprender a vivir y a saber gestionar bien la frustración que te produce el error, porque la fotografía es muy difícil y la fotografía en fotografía vas a fallar mucho. Esto es algo que está asumido. Por eso también es importante a la hora de editar o de ser jefe de fotógrafos haber tenido la experiencia y haberte equivocado mucho y haber fallado muchas veces para no destruir la autoestima de tu gente.
porque es muy normal, o sea, no siempre se acierta, ¿vale? Y luego también asumir otra cosa que también como fotógrafo tienes que asumir, que es que la gente te vea como un intruso, te ve, que seas como una mosca cojonera a veces y otras veces pues incluso con desprecio. Es como la gente ve un fotógrafo y de momento se pone en alerta, ¿no? Como cuidado, a ver esto qué es, ¿no? Y aunque creo que la pregunta está respondida, voy a proyectar aquí una cosa. Voy a proyectar una cosa, a lo cual voy a compartir la pantalla. Eh, Antes de compartir la pantalla, abro el bridge y así más fácil. Perdón. Es un trabajo, un poco por hablar del trabajo. ¿Qué es este trabajo de Libia? Bueno, eso es esto es cuando asesinan a Gaddafi, cuando le capturan por fin y le capturan, pues sabéis que bueno, le ejecutan directamente cuando lo capturan, ¿no? Le dan una paliza y lo ejecutan. Pues entonces, bueno, a mí en ese momento me mandan a Libia y no puedo entrar en Libia pues porque resulta que no tengo el visado y desde ese día precisamente imponen el visado, se ponen muy duros en la frontera y me tengo que volver a Túnez a arreglar el visado. Como era fin de semana no lo consigo arreglar en el momento y ya como de paso en Túnez eran las primeras elecciones democráticas que se celebraban, pues me quedo cubriendo las elecciones democráticas y luego ya me vuelvo a bajar a Libia y por fin entro en Libia y ya en ese momento el tema informativo, o sea, no hay disparos, porque ya han capturado a Gaddafi. El caso es que nos encomiendan una misión y el periódico nos encomienda localizar al asesino de Gaddafi. Esto lógicamente era prácticamente imposible porque lógicamente estaba esto por temor a que pudiera haber un juicio contra él o lo que fuera. Esto nunca se va a saber quién fuera, pero nosotros lo intentamos y como cada vez que hemos ido a cubrir un hecho en un país en conflicto, cosas donde están todas las agencias, todo el mundo está trabajando allí, nosotros vamos a por cosas concretas, por nuestras propias historias, ¿no? Porque ya las agencias cubren el día a día, ¿no? Entonces nosotros nos concentramos en ir a hacer una historia concreta, que es la reconstrucción de lo que pasó ese día, que se captura a Gaddafi, y intentar localizar a la persona que participa en esta muerte, ¿no? Entonces, bueno, aparte de visitamos los sitios, ¿no? Este es el convoy en el que viajaba Gaddafi, a la semana todavía seguían los cuerpos allí, Sirte, que es la ciudad en la que se escondió Gaddafi, queda totalmente destruida, aquí no somos bien recibidos porque la gente que se está marchando pues no le hace ninguna gracia que andemos por allí. Luego, bueno, estas son cosas que haces, esto era durante un desfile y tal. Y luego esta es que por fin conseguimos localizar al miliciano que captura a Gaddafi. Este es el miliciano que capturó a Gaddafi. Conseguimos una entrevista con él, algo, la verdad es que increíble. Bueno, lo consigue mi compañero de una forma magistral y de pronto aparece en nuestra habitación de hotel, una habitación que no tenía ni siquiera luz y bueno, llega, se presenta con las pistolas y las pone allí sobre la mesa y yo improviso esta foto porque, bueno, está hecha en unas condiciones muy lamentables y improviso, pongo la cama de pie,
reboto un flash al colchón y bueno, consigo que parezca que está en un estudio, pues nada, con las dos pistolas de Gaddafi. Estas son las dos pistolas de Gaddafi y un poco pues conseguimos esa historia que además se convierte en una exclusiva mundial. Nadie había intentado esta historia y nadie la había conseguido. Nosotros la intentamos y la conseguimos. No es no podemos decir que yo soy el asesino de Gaddafi, pero sí, yo capturé a Gaddafi. O sea, teníamos un titular y teníamos una historia muy potente en un sitio donde estaba todo el mundo trabajando, ¿no? Incluidos los grandes medios internacionales, ¿no? Pero nadie tenía esta historia, esta era nuestra historia. Y bueno, no sé, quería contaros eso dentro de esta pregunta y ya está. ¿Sigues trabajando, una curiosidad, sigues trabajando con película o lo haces con cámara digital? ¿Cuáles han sido los equipos fotográficos con los que has trabajado habitualmente? Y también si retocas las fotografías. Pues ahora ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Vale. Pues, a ver, sobre este tema. Eh, yo ahora he vuelto a trabajar con películas. Bueno, yo de hecho desde que dejé la fotografía, o sea, desde que me pongo a editar, pues no, dejo de hacer fotos y de hecho ni tengo equipo digital. Bueno, sí, tenía una camarita digital, tenía una eh, Fuji Pro 2, que es una cámara pequeña pero muy buena. La tenía, siempre la llevaba conmigo, con un 35 milímetros sin 50 por si acaso. Esa cosa que tenemos los fotógrafos o la gente que trabajamos en prensa, que tenemos que ir siempre armados por si acaso. Pero yo desde ese momento empiezo a trabajar con películas. Recupero mi Leica, mi M6. Yo tengo la Leica con un 50 milímetros sin 35 milímetros, la tengo aquí, la quería enseñar, no sé si se ve. Y que llevo un 35 y un 50. Y luego también empecé a trabajar con Hasselblad de nuevo, con mi Hasselblad. Esta es mía, la otra eran de Emilio Túnez. Y, y yo trabajo con películas. A mí la fotografía me gusta lo que es la fotografía, el papel, una fotografía en papel. Me gustan los negativos y me gusta mucho el laboratorio y de momento lo único que estoy haciendo son fotos por la calle, es como entrenar, porque no es lo mismo, además después de haber trabajado tanto tiempo con digital, se pierde la agilidad para trabajar con una cámara de película, porque bueno, son cámaras manuales, mecánicas, totalmente manuales, donde tienes que enfocar, medir la luz, poner el diafragma, la velocidad, está limitado por la sensibilidad de la película y donde tienes que ver la foto antes de hacerla. O sea, no vale de nada disparar porque no vas a conseguir nada, no hay postproducción posible y, bueno, se trabaja de otra manera, más lento, pero también de una forma más reflexiva, ¿no? Yo, y encima ocasionalmente, porque bueno, tenía un capricho hace tiempo y tengo una cámara digital, una Leica M monochrome, que es una cámara que solamente hace archivos digitales, pero solo en blanco y negro. Pero es también totalmente mecánica y totalmente manual, ¿no? Bueno, pero cada vez la uso menos. Pero bueno, hay ciertas fotos que sí quiero verlas enseguida, pues porque o es un tema concreto, ¿no? que quiero hacerlo en digital. Pero a mí fue en 2004, o sea, sí, en 2004 yo, después de un periodo en Tentaciones, donde trabajaba más con película todavía, en 2004 me reincorporo al diario y ya me dan el equipo digital. Pues, me dan 2 camarones de estos grandes digitales con los 2 zoom y empiezo a trabajar en digital. Y a mí la cabeza se me empieza a chicharrar porque era como ya un 35 no era un 35, hasta que llegó el full frame por fin, pues pasó mucho tiempo. Y a mí el digital nunca me terminó de gustar. Yo tenía mi protocolo con la película y el digital era como, no sé,
Y luego eso, lo de los discos duros, las fotos por ahí, es verdad que está muy bien por el tema de la inmediatez y bueno, profesionalmente es indiscutible las ventajas que tiene y por supuesto no tengo nada contra la fotografía digital, faltaría más, todo lo contrario, me parece un avance increíble y es, muy positivo para la fotografía, sobre todo para la fotografía de prensa, pero a mí personalmente yo prefiero la película, el carrete y las copias, ¿no? Y luego me preguntaba si retocaba las fotografías en Photoshop y esto, ¿no? Pues yo apenas toco mis fotos. Toco los niveles, quito alguna mota de polvo o motas de estas que salen en los sensores y poco más. Algunas hay, bueno, alguna que has fallado en el disparo un poco, pues sí, intento salvarla, pero solo niveles, solo niveles. No ¿Te sé si te gusta tener el contestaba. control sobre tu trabajo, seleccionar tus fotografías e intervenir en su edición o prefieres que lo hagan otras personas de tu confianza? En mis trabajos personales, bueno, incluso cuando trabajaba en prensa también, o sea, yo siempre el trabajo que he entregado a los editores ha sido un trabajo ya muy seleccionado. Yo soy muy exigente con mi trabajo y a mí me gusta editarme a mí mismo. Lo que pasa que, bueno, cuando me debía un editor, un jefe, pues tenía que darle la opción de elegir, pero siempre me he llevado broncas por entregar el trabajo demasiado limitado ya, demasiado editado. Y lo único, eso sí, ya te digo, o sea, yo me gusta editar mi trabajo, pero es verdad que hay como un último paso en el que sí que tienes que confiar en el editor experto, por supuesto, o cuando es para un proyecto que se lo estoy aprendiendo ahora, un proyecto expositivo, por ejemplo, pues tienes que confiar en un comisario o comisaria, ¿no? que te haga la última selección, porque en efecto me ha pasado que ve cosas que tú no te habías percatado, ¿no? Y lo mismo me pasa tengo un grupo de amigos de mucha confianza a los que sí que les confío el trabajo y a los que les consulto. Siempre soy yo el que tiene que quedar plenamente satisfecho, pero sí me gusta como un último paso contar con la opinión de gente en la que confío plenamente. Ha sido galardonado con el prestigioso premio Ortega y Gasset en el 2011 por una imagen durante la cobertura del terremoto de Haití en 2010. ¿Qué opinión te merecen los premios? ¿Los crees necesarios? ¿Consideras que están bien dotados? Pues los considero imprescindibles porque aunque yo he trabajado en un medio que valoraba bien la fotografía, he tenido esa suerte, pues es verdad que eh, para los freelance pues es un medio de financiación fundamental, ¿no? En, una, en un trabajo, o sea, no sé cómo llamarlo, sí, bueno, en un trabajo tan precario, ¿no? Porque los medios no pagan muy bien y luego sobre todo que los freelance cuando van a hacer cualquier proyecto pues son inversiones de muchísimo tiempo y de muchísimo dinero. Cualquier cobertura de cualquier freelance, a nada que sea un poco grande, por ejemplo, irse a un sitio de conflicto o incluso embarcarse en un barco con una ONG, pues todo esto le supone sumas o sea, inversiones de dinero muy, muy grandes y la única vía de financiación casi que tienen luego es la de los premios, porque mucha gente a veces dice, joder, es que parece que trabajan para los premios. No, no, es que si no ganas un premio, pues
porque los medios lo que pagan por la publicación es una ridiculez comparado con lo que tú has gastado, con lo que tú has invertido. Entonces los premios son una fuente de financiación muy importante y aparte de prestigio, ¿no? Y de que la gente te vea y te reconozca. Y son muy importantes. Bueno, para mí el premio Ortega y Gasset, pues aparte de un reconocimiento y más siendo el premio Ortega y Gasset tan vinculado a mi propio periódico, pues claro, para mí fue como un colofón a mi trabajo, ¿no? Para mí fue muy, muy, muy importante el recibir este premio. Vamos, para mí en mi profesión lo más importante que me ha pasado en mi vida. Os voy a mostrar el trabajo, ya que vamos a hablar del premio de Ortega y Gasset, pues os voy a mostrar el trabajo de Haití, también para que veáis. Pues de hecho yo cuando lo presenté, yo normalmente, bueno, de hecho no me había presentado nunca al Ortega y Gasset, nunca consideré que tuviera nada interesante, pero bueno, este año sí creía que tenía un buen trabajo y lo presenté. Y lo presenté así, armado, o sea, lo presenté como un trabajo completo, porque aunque yo sabía qué foto iban a premiar, o sea, quiero decir, yo sabía sé cuál es la foto del tema, ¿no? Pero es como que no me gusta que la gente pueda pensar que tengo una foto por casualidad, ¿no? Sino que forma parte de un trabajo que fue un esfuerzo muy importante. O sea, Haití, enfrentarse a lo que ahí estaba pasando, pues fue muy duro. Entonces, bueno. De paso, bueno, aprovecho que tengo estas fotos, esta serie que pertenecen a un pequeño reportaje dentro de lo que es la cobertura que hicimos en Haití, pues lo mismo, lo que he dicho antes, ¿no? Estás ahí, lo de Haití era espectacular, la cantidad de prensa que se desplazó a Haití, era muchísima prensa, o sea, todos los medios internacionales, todas las agencias, pero incluso nosotros, el país, llegamos o sea, enviamos 2 fotógrafos, ¿no? Estábamos Gorka y yo. Y bueno, AP era un despliegue brutal, Reuters, la CNN, Al Jazeera, todo el mundo estaba en Haití. Entonces, pues lo mismo, pues tenías que buscar cosas, ¿no? que pudieran competir con eso, ¿no? Y el trabajo que os enseñé antes es un trabajo que hice, bueno, el editor en ese momento, que había su jefe de fotografía, Alberto Ferreras, me habla, dice, oye, vi hace mucho tiempo, hace unos años, un trabajo sobre el hospital psiquiátrico de Haití. ¿Por qué no te das una vuelta a ver si lo localizas y a ver cómo está eso y tal? Entonces me fui, conseguí entrar colándome y hice esa serie de fotos que habéis visto antes de esta sobre el psiquiátrico, que cuando publicamos el reportaje pues fue muy celebrado y automáticamente me buscaron todo el mundo que andaba por ahí para ver dónde era eso, y todo el mundo lo hizo después, ¿no? Y luego esta foto, esta imagen, es una imagen que yo andaba buscando desde hacía tiempo, no esta concretamente, sino que, porque esto es como el día 23 de estar yo ya de estar en Haití, pues me bajaba todos los días a este escenario tan increíble que era el centro de la ciudad totalmente devastado, y yo andaba buscando una imagen como más, esa imagen de síntesis que yo siempre he buscado, ¿no? Algo que, que representara toda esa historia que yo había vivido, ¿no? Y bueno, siempre lo cuento como una cosa que parece como de novela, pero yo a este chico le había visto antes. Le vi una noche que volvíamos, no sé si he puesto una foto de noche, así está. Pues una noche que volvíamos, el centro de Haití por la noche era esto. O sea, no había tendido eléctrico, no había electricidad. Solo había algunos generadores que iluminaban alguna lámpara por ahí y las luces de los coches. Entonces, bueno, aparte de que no era muy recomendable salir por la noche y tal, pero bueno, nosotros veníamos de hacer un reportaje, eso nos hizo un poco tarde, y paseando, bueno, y cruzando esta calle para ir a donde nosotros estábamos alojados, que no estábamos alojados en prácticamente ningún sitio, porque estábamos en un recinto que AP había montado y bueno, estábamos ahí
durmiendo en el suelo, en un saco, bueno, el tiempo lo permitía. El caso es que yo me crucé con este chico una noche, se cruzó delante de las luces de nuestro coche, le vi, me bajé corriendo del coche, pero se me perdió en la oscuridad y no. Pero bueno, se me había quedado en la cabeza y mira por dónde, un día estoy aquí buscando esa foto que estaba buscando, tenía el escenario, todo, pero todo lo que pasaba eran cosas, lo que veía todos los días, gente con cosas en la cabeza, escenas cotidianas que bueno, y de pronto le vi venir y bueno, pues fue un momento mágico para mí y conseguí hacer una serie de fotos. Esta es como la mejor. Está totalmente ido, no hablaba, no respondía. Le llamé su atención, intenté hablar con él, no, nada de nada. Y bueno, pues conseguí hacerle esta foto que para mí es como, me acuerdo que mi compañero, el redactor Paco Perejil, que venía conmigo, no cuando hice la foto, aquí iba yo solo, pero cuando la vio me dijo, tío, ten cuidado con esta foto. O sea, que no se te vaya a ir la cabeza con esta foto, que luego te vayas a, ¿sabes? Como diciendo, tienes algo tan bueno que cuidado con cómo lo gestionas emocionalmente, ¿no? Y es verdad, cuando tienes una foto así, luego te, ya sabes que te va a costar volver a hacer unas parecidas. Bueno, igual la estoy alabando demasiado, perdón. La falta de humildad. Bueno, ya está respondida la pregunta. Y Cristóbal, ¿qué Sí. opinas del reconocimiento y del trato que la industria periodística tiene y dispensa al fotógrafo? ¿Cómo has vivido tú esa relación desde que empezaste y cómo la has visto evolucionar? Pues yo vuelvo a insistir en lo que siempre digo, que tuve la suerte de trabajar siempre para un medio que valoraba muy bien la fotografía, al menos hasta que yo me he ido, espero que siga siendo así en el futuro. Y, y bueno, aún así tuve que pagar, como he dicho antes, el precio de casi 10 años de colaborador sin ser reconocido en plantilla. Y creo que esto es un peaje que, aunque sea habitual en esta profesión, me parece bastante cruel. No se trata bien a los fotógrafos en los medios, incluidos los grandes medios internacionales. De hecho, los grandes medios internacionales no tienen plantillas de fotógrafos y los que tienen son plantillas muy, muy reducidas. O sea, los medios prefieren trabajar con colaboradores freelance, lo cual está muy bien por los freelance. El problema es que las tarifas suelen ser irrisorias y trabajar de freelance no es nada fácil porque luego el mercado es muy reducido. Entonces, la industria de los medios de comunicación, digamos que no trata bien a los fotógrafos. Además, el fotógrafo al final es una figura como secundaria, aunque su trabajo es imprescindible, pero lo que es el trato con el fotógrafo no es demasiado bueno. Luego, pues eso que he dicho antes de los freelance. Además, en España la figura del freelance es una figura que no está muy bien, como que hay mucha confusión en torno a esta figura y la gente, además, los medios cada vez más, además, tienen la impresión de que las fotos se pueden conseguir gratis y la verdad es que es un momento bastante complicado para la profesión. Una profesión muy glamurosa, pero la verdad que prácticamente imposible de sobrevivir con ella. De hecho, si te fijas, son muy pocos los nombres conocidos o la gente que llega a que llega mayores como yo aguantando en este medio, ¿no? Normalmente es gente que trabaja como freelance y que, bueno, que tienen una carrera muy complicada. Fotografía documental, fotoperiodismo, fotografía artística, inventada, astrofotografía. Mm, Manuel Falces, sí, que te recomendó ese libro, mm. definía la fotografía como un poliedro de 1000 caras. ¿Qué opinas al respecto y qué opinión te merece
el que en ocasiones se pueda transmitir la idea de que hay géneros de primera y de segunda? Pues sí, yo también he pensado, siempre porque, bueno, lo he vivido, me parece un error meter a todos los oficios de la fotografía en el mismo saco. De hecho, de los géneros que tú has mencionado, pues nada tienen que ver unos con otros, ¿no? Y por lo tanto, pues, bueno, cada uno tiene su espacio, pero se debería de reconocer así, ¿no? Cada palo, por de alguna manera, tiene su propio espacio y tanto en lo cultural como incluso en lo académico, o debería de tenerlo, ¿no? En lo cultural, en lo académico y incluso en lo legislativo, ¿no? O sea, no se tendría que meter a todos en el mismo saco a la hora de valorar o de, pues, hablar de fotografía en general. ¿Fotografía de qué? O sea, porque la fotografía artística, en efecto, es una cosa, la fotografía periodística es otra, y la astrofotografía es otra cosa. Nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Otra es muy diferente que, por supuesto, pueda haber convivencia, ¿no? En un momento dado, pero de forma porque se quiere, ¿no? O sea, cualquier disciplina, como con cualquier otra disciplina artística, ¿no? Tú puedes combinar fotografía y teatro, ¿no? O fotografía y música, ¿no? Pero cada palo es totalmente distinto. Y, y hablar, o sea, meterlas en el mismo saco, pues crea mucha confusión. Y sí que me parece que hay géneros de primera y de segunda, pero también es a nivel de opinión, de la gente que no sabe, ¿no? Yo creo que cada vez más la gente que sabe del tema pues sabe distinguir una fotografía comercial de boda de una fotografía técnica, astrofísica, o incluso la artística y la periodística, aunque en un momento dado la documental puede convivir con otra más de ficción, por supuesto, ¿no? Y ambas podrían participar, ¿no? En proyectos, convivir en proyectos, ¿no? De hecho, yo pues tengo la experiencia, ¿no? De muchas veces que te dicen, y además siempre en ese tonito peyorativo, un poco como que has ido a un sitio a hacer fotos y, por ejemplo, una entrevista a un artista, ¿no? Entonces te trata como a un fotógrafo de prensa que eres, ¿no? O sea, o que es, como vulgarmente se le puede reconocer a un fotógrafo de prensa diaria en un medio, bueno, en algunos medios, ¿no? Como fotero, no vas ahí con tu cámara a hacer una foto y te dicen, pero tú, aparte de estas fotos, tú haces fotos tuyas, fotos artísticas y tal, ¿no? Y es como, bueno, te demuestra que en efecto hay mucho desconocimiento y mucha confusión en torno a esto. Pues mira, en relación con esto, ¿encuentras conexiones entre algunas de tus fotografías y el mundo del arte, el de los museos y el coleccionismo privado? Pues yo personalmente, que no quiero pecar de honesto, pues sí, por supuesto que sí. O sea, tradicionalmente el fotoperiodista ha permanecido al margen de las salas de exposición y los museos, con excepción de los fotógrafos clásicos, claro, que ya es otra historia, ¿no? Pero como dije antes, yo siempre me he enfrentado a la realidad a la realidad de forma introspectiva. O sea, yo siempre he intentado que conviva, ¿no? El fotoperiodista y el artista, ese que yo tenía cuando joven. Y no me he conformado con poner un espejo, ¿no? Frente a la sociedad, ¿no? Sino que, como dice en la editorial del último número de la revista D, que me gustó muchísimo, del colectivo Desencuadre, sobre mi trabajo, dicen una inspección íntima de lo que tengo ante mí, ¿no? Y eso me hizo que pensar y se lo agradezco muchísimo porque me ha hecho darme cuenta que en efecto, tanto yo como muchos fotógrafos que conozco, ¿no? De prensa, incluso de prensa diaria, ¿no? Que es como más denostada, ¿no? Pues andan por ahí creando imágenes muy potentes y capaces de transmitir todo tipo
de emociones, ¿no? Imágenes que pueden funcionar tanto en las portadas de los periódicos como podrían funcionar en una galería de arte o en un museo. No sé si depende de la intención o del discurso, pero por supuesto que sí que encuentro conexión, sí, sí. Hace unas pocas fechas se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Consideras que debería tener un diseño centralizado o más radial? Pues tengo muy buena opinión, la verdad. Es un proyecto creo que muy ilusionante y muy necesario. Lo estoy siguiendo de cerca, estoy siguiendo su evolución. Estuve en la presentación en Soria y en el Congreso Internacional que se ha celebrado ahora recientemente en la Universidad de Alcalá de Henares para recoger ideas, donde todo el mundo ha podido exponer sus ideas, ha habido un montón de ponencias, todas muy interesantes. Y creo, y todo pinta muy bien. Además, he conocido de cerca a la gente de la plataforma, que creo que están haciendo un trabajo excelente. Creo que anduvo por aquí Chema, bueno, anduvo Chema, sí, creo, no, lo sé. Anduvo Chema con esa por aquí, que está también muy implicado. Y yo creo que entre los profesionales, bueno, en algunos es como escepticismo, pero yo creo que hay ilusión y esperanza en el sector. Creo que es un Y, proyecto fundamental. Espero que el gobierno de España cumpla con su compromiso y esté a la altura según lo previsto. Y creo que el centro supongo que contará con instituciones serias que ya existen y por lo tanto tendrá una estructura radial. Y bueno, y el hecho de que he comentado antes de que vaya a estar en Soria y que el primer congreso se haya celebrado en Alcalá, pues creo que es un síntoma de que así vaya a ser. ¿crees que el Centro Andaluz de la Fotografía, al que le acompaña una tradición única en España de más de 30 años, podría, por ejemplo, tener un significativo papel en un posible diseño radial de ese centro nacional? Pues espero que sí, lo doy por hecho. Creo que el CAF como institución pionera y con el trabajo que ha hecho desde su creación, por la puesta en valor de la fotografía, pues deberá de tener un papel importantísimo en este proyecto, que al fin y al cabo bueno, es un poco de lo que se trata, ¿no? De que lo que el Centro Andaluz de la Fotografía pueda ser para Andalucía, pues este nuevo centro de la fotografía pues sea algo que aglutine todo esto, ¿no? Por supuesto que creo que el Centro Andaluz de la Fotografía deberá de tener un papel importante en este seguro diseño radial, espero. He sido profesor, como hemos dicho en la presentación, del máster de periodismo del país durante los 3 últimos cursos. Mm. Mm, ¿Sobre qué han versado tus clases? ¿Estarías a favor, hablando de formación, de la creación de una Escuela Nacional de la Fotografía como existe en Francia? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las universidades? Bueno, yo en el máster de periodismo, es un máster de periodismo, no es un máster de fotografía, pero sí hay una asignatura que es el fotoperiodismo dentro de la profesión del periodismo. Mi visión ha sido siempre transmitir, sobre todo transmitir los valores del fotoperiodismo, ¿no? Pues a través del estudio de los grandes maestros y del análisis día a día de las fotos de actualidad. Enseñando a valorar y respetar el oficio como parte fundamental del periodismo, dejándoles claro que con una asignatura en un curso como este, en un máster de un año, pues no van a salir siendo fotógrafos, no ese es el objetivo. Y aún así, pues les he acompañado y orientado en su primera experiencia con el acto fotográfico, más que nada para que tengan la experiencia. Y los alumnos más así, que yo siempre que yo he notado que tenían más interés o que he detectado cierto talento para la fotografía, pues incluso han podido tener un periodo de práctica en la sección bajo mi supervisión.
Pero ya digo, lo más importante, bueno, es que todos han aprendido a valorar y respetar el fotoperiodismo desde el reconocimiento de este, ¿no? Es muy importante, para mí era muy importante, ¿no? Que alguien que va a trabajar en una redacción, un redactor, tenga la máxima cultura posible de fotoperiodismo, ¿no? Por eso lo del estudio con los grandes maestros y el análisis permanente de las fotos, que aprendan a valorarlas, ¿no? Tanto las fotografías como el oficio de fotoperiodista. Y luego lo que preguntas de la escuela, me imagino te refieres a la de Arles, pues bueno, sin duda es una buena idea, es una buena escuela, en mi opinión un poco como muy limitada, ¿no? Un poco elitista, ¿no? Y claro, yo creo que sería mucho más interesante crear grados en las universidades, ¿no? Que a las que podría tener más gente acceso. Y eso sí, con la posibilidad luego de pasar a una escuela superior. El otro, no sé, a veces he pensado, ¿no? Porque en otras artes, o sea, en otras, mejor, perdón, en otras disciplinas, ¿no? Pues es como que existen, esto está muy reglado y muy ya, ¿no? El conservatorio para los músicos o las escuelas de arte para los artistas, ¿no? El fotoperiodismo está dentro del periodismo, pero la fotografía creo que sería interesante, y más hoy, ¿no? Donde la fotografía es algo tan importante y tan extendido, pues debería de tener esta posibilidad, ¿no? De grados universitarios. Me parece una buena opción, aparte de que pueda existir en efecto una escuela como la que existe en Francia. Bueno, estamos ya casi Uy, terminando perdón. y me gustaría saber, ¿trabajas en algún proyecto fotográfico personal en la actualidad? Bueno, ya nos has dicho que sí, que estás un poco retomando, eh, pero ¿hay algún proyecto, aunque no sea personal, que desearías realizar y que no has podido hacer? Sí, pues aparte de todo esto que he comentado, luego antes de acabar, a ver si os paso bueno, mi página de Instagram para que quien quiera seguir mi trabajo en el futuro lo pueda seguir, porque pienso ir poniendo por ahí. Pues estoy trabajando en un proyecto expositivo con la serie que os enseñé al principio, Ciudad Tristeza, junto a la comisaria Ana Belén García Mula, y bueno, ya lo tenemos muy avanzado y seguimos puliendo ideas, pero espero que pronto podáis verlo en algunas salas por ahí. Y bueno, también de este proyecto me gustaría que terminara siendo un libro. Y bueno, ahora mismo es mi principal ocupación, esto. Y luego, bueno, pues como más a largo plazo, tengo una idea desde hace tiempo, y es que me gustaría crear mi propia escuela de fotografía. Me gustaría, no sé, creo que tengo muchas cosas que aportar, y me gusta mucho la idea de una escuela de fotografía, pero enfocada más como un taller, ¿no? Como un taller de fotografía, casi como un taller artesano de la fotografía, ¿no? Por esto que os comentaba de mi idea de ir contra corriente, ¿no? Ahora que todo avanza hacia el tema de la fotografía eh, digital y tal, pues yo bueno, me gustaría montar este proyecto con el tiempo. ¿Hay algún aspecto de la fotografía, de lo que rodea a la fotografía, que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? Pues bueno, que no me guste, lo que más me molesta es ese desconocimiento general que existe en torno a la fotografía. Hay mucha confusión con todo lo relacionado con la fotografía. Todo se mete en el mismo saco, como hemos dicho, pero hoy en día, que todo el mundo hace fotos, lo único que hace, que conseguimos, lo que veo, es que a pesar de que todo el mundo hace fotos, lo único que hacemos es cada vez tener mayor confusión sobre la fotografía, ¿no?
Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Gente muy culta, ¿no? Incluso grandes artistas virtuosos en su disciplina, ¿no? Pues que me han llegado a comentar que yo también hago fotos, incluso han cogido el móvil y han ido a enseñarme sus fotos, ¿no? A mí esto me parece un atrevimiento, por no llamar una falta de respeto, porque, hombre, tampoco es eso, porque se hace sin mala intención, pero es como que esa incultura, cada vez hay más fotos, pero cada vez menos cultura sobre lo que es la fotografía, ¿no? Porque una cosa es tu las fotos que tú puedas hacer, esas imágenes, mejor dicho, que tú haces, ¿vale? Pues no tienen nada que ver con lo que es la fotografía, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Sea del palo que sea, ¿no? O sea, todo el mundo sabe escribir, mucha gente sabe tocar la flauta o se le da bien dibujar, ¿no? Sin embargo, solo hay confusión en torno a la fotografía, ¿no? Nadie confunde la lista de la compra con una novela, ¿no? Escribir sabemos todos, pero escribir novelas o ser un buen novelista, ¿no? Y creo que sería bueno, por eso creo que sería bueno pues una mayor difusión de la cultura fotográfica, pues eso, a través de la formación académica, incluso, ¿no? Desde las escuelas de primaria incluso, ¿no? Y las universidades, para que esto no sea así. En relación con aquellas personas que hoy desearían empezar a iniciarse en fotografía como tú lo hiciste hace ya unos años, ¿qué Mm. te gustaría decirles? En un tiempo tan tecnológico, tan influido por la inmediatez, tan competitivo, ¿qué crees que deberían de tener en cuenta? Esta es la pregunta más difícil de todas. Pues pensando, por ejemplo, en mí mismo, ¿no? Si yo tuviera que empezar ahora de nuevo, pues por lo pronto tendría a mi alcance mucha información para formarme, ¿no? Cosa que antes no había, pues ahora. Entonces creo que esto hay que aprovecharlo y hay que formarse, lo primero, formarse muy bien, o sea, dedicar el tiempo necesario a la formación, ¿no? Aprender todo lo que se pueda aprender sobre fotografía, sin prisa, antes de lanzarse a ningún proyecto, ¿no? Y luego empezar con proyectos como hice yo en su día de proximidad, o sea, proyectos cerca de donde tú estás, incluso donde tú estás, tu familia o tu entorno, tu ciudad. A nada que te fijes bien, vas a encontrar temas y intentar hacer, por supuesto, hacer fotos y embarcarte en proyectos, ¿no? Cuidado, hay mucha información, pero también puede haber mucha confusión, porque yo, por ejemplo, en Instagram no paran de saltarme cursos y cursos y cursos de fotografía, pero luego a nada que los estudias un poco, casi ninguno profundiza, ¿no? Casi todos se quedan en, como en algo muy superficial, ¿no? Te venden la moto de que te voy a enseñar un montón de cosas, pero luego lo mejor es salir ahí a enfrentarte a tus propios proyectos eh, ser tú mismo, intentar pues eso, lo que, lo que quieras, pero cosas abarcables, ¿no? La mayoría pues bueno, cuando he estado por ahí en algún sitio que había gente joven y tal, pues la mayoría es como que lo que más le atrae a los jóvenes o las jóvenes que quieren por ejemplo, ser fotoperiodistas, pues es ir a las zonas de conflicto, ¿no? Ser fotógrafo, fotógrafas de guerra, ¿no? Esto, además de muy ingenuo, siempre he dicho que me parece obsceno, ¿no? Que a la guerra no se puede querer ir, menos hacer carrera como fotógrafo, ¿no? A la guerra ya llegarás si tienes que llegar, si el destino te lleva allí, ¿no? Además, ahí normalmente hay trabajando ya profesionales de mucha calidad con los que no vas a poder competir. O sea, y luego otra cosa es intentar evitar los temas, esos que tú no paras de ver en libros o en revistas, que todo el mundo hace. Entonces tú intenta no hacer esos mismos temas, ¿no? O sea, intentar buscar cosas pequeñas, pero hacerlas muy bien hechas. Y luego, también por mi experiencia como editor,
no tener vergüenza o no cortarte a la hora de intentar ir a los medios a vender cosas o a ofrecer cosas, porque ellos necesitan trabajos buenos y originales para sus medios, ¿no? Otra cosa es que luego te quieran pagar o no, pero quiero decir, los editores necesitan tener buenos trabajos, entonces hay que ir ahí, sin ningún, aunque te digan 10 veces que no, pues bueno, igual a la número 15 ya alguien te coge un trabajo y es la forma de empezar. También, bueno, atento a los premios de fotografía y todo esto. Y bueno, no es un camino fácil, pero bueno, creo que si tenemos ganas, pues al final se puede llegar a algún sitio. Pues Cristóbal, ¿puedes decirnos la dirección de Ah, sí, Instagram? sí, pues voy a compartir pantalla. Vale, No sé cómo andamos de tiempo. puedes. Vale, pues es que me voy a preparar aquí mi página de Instagram, porque bueno, cuando justo me fui, cuando el año pasado empecé con esto, pues decidí crear una página de Instagram al margen de la mía personal, que se llama Cristóbal Manuel, así de fácil, Cristóbal Manuel, me encontré en Instagram. Creé esta, que es fotografía con química, pues con la intención de ir mostrando aquí mis progresos, ¿no? Mis nuevos progresos con la cámara, que como podréis ver es como de momento como volver al origen, pero no es esa mi intención, mi intención es ir mucho más allá, pero es verdad que de momento casi que lo único que hago es entrenar y entrenar, ¿no? Que ya veremos si se terminan viendo aquí resultados. También, bueno, si ojeáis la página, pues veréis que de vez en cuando cuelgo fotos antiguas, series de fotos que he hecho antes y tal. Y también, como aquí veis, pues podéis enteraros de si participo en algún evento. Y luego también tengo página web, que es esta de Cristóbal Manuel, y que bueno, también me podéis seguir aquí porque bueno, tengo pensado eh, ir actualizándola cuando esté trabajando en algún proyecto nuevo. Y ya de momento eso es todo. Pues muy bien. Llegamos al final de este encuentro con Cristóbal Manuel, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerle un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y trayectoria. Ha sido un placer y además creo que ha sido toda una clase también de fotografía y en fin, estamos muy satisfechos de haber contado con tu presencia. Bueno, Muchísimas asimismo, sí. agradecerles a todos los participantes su Muchas gracias. asistencia, tanto a los que la han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han seguido a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Rosa Muñoz, previsto para el próximo 11 de mayo y a través de esta misma plataforma. Cristóbal, pues muchas gracias de nuevo, un fuerte abrazo, gracias a todos por asistir y, y nos vemos en el próximo encuentro. Nada, pues lo dicho, muchísimas gracias a vosotros y espero que hasta pronto. Un placer, Muchas Cristóbal. gracias. Muchas gracias. Nos Adeu. vamos. Gracias.